Saludos a todos. Bien, vamos a diferenciar ciertas magnitudes que se utilizan en física y otras ciencias. Me refiero que existen cantidades o magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Una magnitud escalar queda bien definido si se denota su cantidad o su número más unidad de medida. Acá no, en una magnitud vectorial, además de la cantidad más unidad, también se tiene que saber su dirección. Dirección, sentido y en algunas ocasiones punto de aplicación. Por ejemplo, una magnitud escalar podría ser de la masa. Por ejemplo, 4 kilos de alguna magnitud, de algún producto, de alguna materia, y tiene la cantidad y la unidad. Queda totalmente definido. Sin embargo, cuando nosotros queremos hablar de una magnitud vectorial, podríamos hablar, por ejemplo, de la velocidad. Yo puedo decir que la velocidad de un cuerpo tiene 10 metros por segundo, pero tenemos que agregar aquí hacia dónde va. Puede ser hacia el norte o hacia el sur, donde uno desee que vaya. Eso es la diferencia entre una magnitud escalar y una magnitud vectorial. Bien, en esta sesión vamos a ver un tema interesante. Se trata de los vectores. Las características de los vectores van a conformar lo que se llama el campo vectorial. Habíamos visto que un punto en el espacio puede representarse por unas coordenadas x, y y z. El vector de posición R queda definido efectivamente por las coordenadas, pero también habíamos visto que cuando se proyecta sobre el piso tenemos coordenadas en un plano, las cuales han sido dibujadas aquí en el lado izquierdo. Bien, este ρ visto en el plano XY es un vector también de posición. ¿Qué cosa es un vector? Un vector entonces es un segmento dirigido, es un elemento geométrico. Entonces, este vector ρ yo lo puedo representar magnitudes como por ejemplo la velocidad, fuerza, ¿qué más? Aceleración, ¿qué más? Campo magnético y así. Repito, hay muchas magnitudes físicas que se pueden representar en este vector. Por ejemplo, si es velocidad, una forma de representar sería así. V, vector. Fuerza, F, vector. Aceleración, vector. Entonces, es muy interesante el concepto de vector en este caso. Pero no necesariamente un vector tiene un punto de aplicación o específico. Cuando está puesto en esta forma se le denomina, como ya les señalé hace un momento, vector de posición. Pero en este sistema de referencia, yo puedo tener un vector, por ejemplo, en este sentido. Y le puedo llamar un vector que tiene dos puntos, uno de aplicación que le puedo llamar A y un punto de aplicación B. Entonces, el segmento dirigido a B sería un vector libre. Hay infinidad de vectores libres, ¿no? Pueden ser horizontales, verticales, a la izquierda, a la derecha, en forma inclinada. Algo interesante en esta también que nos estamos olvidando y que ya lo hemos puesto cuando habíamos hablado de coordenadas cartesianas es que puede estar expresado por un ángulo θ. Noten que tengo x, y, ρ y θ, es decir, hay una combinación acá de elementos de coordenadas cartesianas y polares. Están totalmente relacionadas como ya hemos visto en algún momento. También un elemento importante es hablar de su módulo. Por ejemplo, el módulo de ρ estaría dado por x cuadrado más y cuadrado todo raíz. Un concepto también importante es el opuesto de un vector. Bien, el opuesto de este vector ρ se podría escribir así. Si ρ es un vector definido por las coordenadas
x, y. Entonces, el opuesto de rho simplemente es menos rho, es decir, menos x, menos y. Este sería el opuesto del vector rho. Menos rho geométricamente estaría dirigido en sentido opuesto. Bien, ¿qué más hay en estos tipos de vectores? Como les dije, A y B es un vector libre. Es un vector que no tiene punto de aplicación definido. En este caso, yo puedo escribir así también, AB como un vector de ese tipo. Pero también existen vectores deslizantes. ¿Qué cosa es un vector deslizante? Un vector deslizante es aquel que se puede mover en su misma línea de acción. Me explico. Si esta es la línea de acción del vector AB, por ejemplo, un vector AB, puede trasladarse en esa misma línea de acción. Por ejemplo, puedo correrlo hacia arriba y otra vez está el vector AB en este lugar. Es un vector deslizable en su línea de acción. Esta es la línea de acción, la línea donde está dirigido el vector AB. Cuando hablamos de módulo, nos referimos, como dije hace un momento, al tamaño del vector. Si ustedes se percatan, las componentes forman una especie de un paralelepípedo en este vector de posición. Y prácticamente vendría a ser la diagonal. Esto significa que este tamaño de x, la coordenada x, la coordenada y la coordenada z, son los lados de un paralelepípedo. Entonces, en ese caso, R va a ser, como les dije, la diagonal. Entonces, R va a ser x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. De hecho, este módulo está en coordenadas cartesianas. Bien, otra propiedad importante es los vectores unitarios. ¿Qué son los vectores unitarios? De acuerdo a la definición de vector unitario, es la siguiente. Un vector unitario cualquiera se acostumbra a veces a colocar como subíndice el vector unitario de ¿quién? En este caso de R. Y entonces sería así. El vector mismo R sobre el módulo de R. Bien, entonces esta expresión por cada uno de los elementos se le conoce con la letra I. Este otro con la letra J, vector unitario I, en el eje X, J y K en el eje Z. Este es J y este sería el vector K. Entonces, esta sería la representación de los vectores unitarios. Entonces, para un vector R, como es el caso, un vector, digamos, de posición, R hemos visto que va a quedar de la siguiente manera. Habíamos escrito que R es X, Y, Z. También se puede escribir así, utilizando las definiciones de vector unitario I, J y K de la forma X, Y más Y, J más Z, K. Esta es una forma de escribir un vector mediante sus componentes. Otro vector, por ejemplo, vamos a suponer A, sea A el vector. Sus componentes pueden ser AX, A sub Y A sub Z. Utilizando los vectores unitarios se escribiría así: A sub X, Y más A sub Y, J más A sub Z, K. Son dos formas distintas de escribir. Ahora vamos a ver algunas propiedades. Para sumar dos vectores establecidos sus componentes, la suma de A más B se puede denotar con la letra S, que viene de suma del vector A más el vector B. En este caso, la suma de dos vectores es la suma de sus componentes, es decir, A sub X
más b sub x. Dirección y más a sub i más b sub i. Dirección z más a sub z más b sub z. Dirección k. Queda expresado totalmente ahí el vector. Ejemplo, vamos a suponer que A tiene las componentes siguientes: 2, menos 3, 4. Y B tiene las componentes menos 1, 5, 7. Entonces, el vector suma quedaría expresada de la siguiente manera. Sumando elemento por elemento, quedaría así: 2 menos 1 y más menos 3 más 5j más 4 más 7, dirección K. Ese, por lo tanto, quedaría expresado de la siguiente manera. Y para el primer elemento, más 2j más 11k. Bien, si nosotros hiciéramos un dibujo en el espacio, geométricamente la suma de los dos vectores que nos habíamos propuesto al inicio son prácticamente vectores libres. Eso significa que se pueden desplazar sobre sus mismas líneas de acción, es decir, esta es la línea de acción del vector B. Yo puedo llevarlo en esta misma dirección, por aquí, y colocarlo en la misma línea de dirección de A. Entonces ahí tengo ahora el vector B de nuevo por aquí, fíjense, y lo mismo haré con A. Lo desplazo en su misma línea de acción y lo tendría aquí. Entonces, A ahora está aquí. Al desplazarlo, quedarían los dos unidos por su origen, por un punto en común. Este será ahora entonces O el punto de aplicación. Ahora, en esta disposición de estos dos vectores, yo puedo hallar geométricamente el tamaño de S. La suma, el vector S, hemos dicho que es A más B. Entonces, geométricamente lo que se tiene que hacer es dibujar el paralelogramo. Estamos trasladando el paralelo de A hacia arriba y el paralelo de B igual manera. Entonces, el vector S estaría dada de la siguiente manera. Este es el vector suma. Entonces, ese vector suma en el espacio, ojo, está en el espacio, también se puede llevar a un plano. Quedaría de la siguiente manera. Los dos vectores que estaban en el espacio ahora lo llevo a un plano especial, que no necesariamente es XY, puede ser cualquier tipo de eje, pero lo estoy trayendo a un plano visible para nosotros. Entonces, de acuerdo a lo que hemos visto, el vector suma estaría en esta posición. El vector suma quedaría representada, entonces, mediante este vector. Nota que lo hacemos un vector de posición, pero hay que recordar que entre A y B hay un ángulo que le puedo denominar el ángulo θ. Bien, el módulo de este vector se puede escribir así. A esto se le llama la ley de los cosenos o ley del coseno. Si usted se percata, nosotros podemos determinar esta magnitud geométricamente que nos va a dar esta relación. Esta ley de los cosenos, noten que se puede hacer entre dos vectores. Pero, ¿qué sucede si tuviéramos más vectores? A, B, C, D, E. Tendríamos que estar haciendo de 2 en 2, sumando de 2 en 2. A y B, luego si hay un vector C, la resultante con el vector C y así sucesivamente. Entonces ya este método resulta muy complicado. Una de las leyes que hay que adicionar acá para poder completar el proceso de sumas es utilizar lo que le llaman la ley de los senos. ¿En qué consiste eso? Si yo tengo identificado, noten que este ángulo θ es el mismo de acá, en cambio a esto yo le puedo llamar un ángulo alfa, y a esto un ángulo beta, voy a ponerlo dentro de ella, y θ sigue siendo el mismo. La ley de los senos entonces señala que el módulo de B es al seno de su ángulo opuesto, como A es al seno del ángulo opuesto beta, B es esto de aquí, es este módulo, B es al seno de alfa, lo voy a escribir aquí, B es al seno de alfa, como A
es al seno del ángulo opuesto a A. Lo mismo para S. El módulo de S es al seno del ángulo θ. Si uno se percata, aquí es 180 menos θ, pero resulta que el seno de 180 menos θ es igual al seno de θ. Noten que esta proyección vertical me denota un triángulo rectángulo completo hasta aquí. Todo esto, SA, y habría que identificar aquí cuánto vale este término. En este caso, este término no es más ni menos que B coseno del ángulo θ. Por lo tanto, aplicando Pitágoras a este triángulo, tendríamos que el módulo de S al cuadrado es igual a más B coseno de θ al cuadrado. Primer cateto. Y el segundo cateto es H cuadrado. Desarrollando y reemplazando H por lo que podemos ver aquí, H es B seno de θ. Entonces, ese cuadrado quedaría así. Desarrollo este cuadrado sería A cuadrado más 2AB coseno de θ más B coseno de θ cuadrado cuadrado. Ahí termina el paréntesis. Más H, que va a ser B seno de θ, sería B cuadrado seno cuadrado de θ. Seguimos. Ese cuadrado sería entonces A cuadrado más 2AB coseno de θ. Factorizo B cuadrado seno cuadrado de θ. Y ustedes saben que esto vale 1. Por lo tanto, S quedaría de la siguiente manera. O sea, el tamaño, el módulo del vector suma quedaría como 2AB coseno de θ más B cuadrado raíz. Esto se le conoce como la ley del coseno, ley de los cosenos. En realidad es una propiedad llamada ley de los cosenos. Habíamos visto que el valor de S se determina mediante la siguiente ecuación. Bien, esto significa que hay que conocer el módulo de A, el módulo de B y el ángulo entre los dos vectores A y B. Ahora, una vez determinado ese, el vector suma, se necesita saber ahora cuáles son los ángulos que van a tener los vectores A y S, o también el vector B y S. Bien, entonces ahora para determinar los ángulos alfa y beta, tenemos que proceder a arreglar esta gráfica de la siguiente manera. Bien, entonces vamos a identificar el ángulo alfa o el ángulo θ en esta relación. Vean que H es un triángulo rectángulo entre A, B, coseno de θ y la relación es alfa. Bien, pero si nos vamos a este pequeño triángulo, veamos, H tiene una relación con θ y el vector B. Este es el vector B, es el mismo que está aquí. Entonces, de ahí podemos deducir que H es igual a B seno del ángulo θ. Y la relación entre la altura H, S y alfa quedaría de la siguiente manera. H entonces es S seno del ángulo alfa. Si nosotros dividimos estas dos relaciones, obtenemos lo siguiente. S seno del ángulo alfa es igual a B seno de θ. Reacomodando esto, pasando los senos de los ángulos a ambos lados,
tendríamos una primera parte de la ley de los senos, que en realidad es una propiedad más, es decir, quedaría así. S es al seno del ángulo teta, el módulo del vector suma es al ángulo teta, como B es al seno del ángulo alfa. Noten que S es al ángulo opuesto. B, que es este vector de acá, es al seno del ángulo opuesto. Es una de las características de la ley de los senos. Ahora, para hallar el otro lado, debemos demostrar que el módulo del vector A es al seno de su ángulo opuesto, es decir, seno del ángulo beta. Para ello, hay la necesidad de hacer un trazo auxiliar, una línea de apoyo, que parta de esta intercepción, de tal manera que aquí quede un ángulo recto. Esta dimensión le puedo denotar con la letra C. Y si observamos, tenemos dos triángulos que corresponde a C y luego el tamaño de B con el ángulo beta y C. La función trigonométrica que está relacionado con el cateto opuesto otra vez es la función seno de alfa y la función seno de beta. Significa esto entonces que C es igual a seno de alfa. Y también en el otro triángulo, en la parte superior, C también es B seno de beta. Por lo tanto, si yo divido las funciones en ambos lados en forma cruzada, yo tendría que entonces que A es al seno del ángulo beta y luego la magnitud de B sería seno de alfa. Por lo tanto, esta expresión también será igual a S. En conclusión, entonces, podemos decir que se ha demostrado la función seno en esta secuencia. Repito, si este lado de la izquierda, este extremo de la izquierda de la ecuación es igual a B seno de alfa, el cual está aquí, por lo tanto, esto se puede colocar en este extremo derecho, completando así el teorema de los senos, es decir, ley de los senos.